Queremos compartir con todo gozo, con toda fuerza interior de fe, las palabras que hemos escuchado antes del Evangelio, tomadas de San Lucas. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. Nosotros también en esta mañana queremos escuchar la palabra de Dios, esta palabra que es la luz del mundo, es la guía turística, no, la guía que nos puede iluminar el camino de la vida para llegar al final de la meta, que es encontrarnos con este Jesús que muere en la cruz, pero que resucita y ya no muere más. Por eso estas palabras son claves siempre en una celebración de la Eucaristía. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, pero con un corazón noble y generoso. No podemos escuchar la palabra de Dios en una actitud de agresividad, de tensión, de conflicto. No. Debemos escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto para que esta palabra de Dios nos vaya modelando el corazón a semejanza de Cristo y para que esta palabra de Dios nos ilumine este camino que os he dicho. Somos peregrinos en este valle de lágrimas, en este entuerto de la vida, pero sabemos que si nos guiamos de esta palabra de Dios, como os dije antes, no de cualquier oportunista de un WhatsApp, un YouTube, que empiezan a hablar de esto y de lo otro, siempre con una intención de vender algo o tal vez de desprestigiar la Iglesia. Creo que esto es muy interesante, es muy importante escucharlo y además que lo tengamos siempre. ¿Quién nos puede guiar? Solamente esta palabra, que es la palabra de Dios. No mis palabras, ni las palabras de cualquier pastor, es la palabra de Dios en su nitidez y en su fuerza nos puede guiar. Y como dice este texto que hemos proclamado, con un corazón noble, generoso, la guardan. Guardar la palabra de Dios, que nadie nos pueda arrebatar esta palabra de Dios y que además demos frutos con perseverancia. ¿Cuáles son los frutos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esto es el fruto de la palabra de Dios. No es el fruto de la palabra de Dios hablar de este cardenal, de este papa, de este sacerdote. No. La palabra de Dios, guardarla, es hacer la vida en nuestro corazón para que ella nos ayude a ser perseverantes en el camino de la vida. Creo que esto es muy importante. Hoy hemos escuchado dos lecturas que están engarzadas por una misma realidad. Estamos ya cercanos a celebrar el culmen de la Cuaresma, que es con la Semana Santa. Y estas palabras que hemos proclamado hoy, la primera lectura del libro de Jeremías, y entonces Jeremías se siente como abatido, en medio de una sociedad que no le acepta, que la acribillan. Es Jeremías como un anuncio de la figura de Cristo, de la muerte de Cristo. Cuando Jeremías habla y dice: Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas, deja que yo pueda ver cuando tú te vengas de ellos. Jeremías se siente tan abatido que no sabe qué decir, qué ampararse para que ese Dios por el cual él ha dado su vida, puesto que sabéis que Jeremías era célibe, es como una referencia a la pasión y a la muerte de Cristo. Y este texto de Jeremías, escrito en el siglo VI antes de Cristo, el primer año antes de Cristo del siglo VI, es un texto que nos habla de cómo en la realidad el creyente tiene que aguantar un momento difícil en su historia. Estas palabras que dijimos antes
Si queremos perseverar, debemos afrontar un momento difícil en esta historia. Nos taladran en una sociedad donde Dios no tiene juego, Dios estorba. Y en esta sociedad, nosotros como Jeremías, tenemos que abrazarnos a un Dios que nos ama, a un Dios que nos reveló a Cristo y a un Dios que nos dice que no tengamos miedo. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Temed a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma, le decían a los mártires. Y creo que en este momento la figura de Jeremías es la figura de muchos cristianos, pastores o no, que tienen que soportar en una sociedad donde todo está cribado por el ateísmo, por la indiferencia religiosa, y donde te van a señalar con el dedo si eres un mojigato, un beato, una beata. Esto es el martirio del hombre de hoy, de la mujer de hoy, de esta sociedad que tiene que vivir la fe en una encrucijada muy seria, en una angustia como Jeremías, pero siempre nosotros con la confianza puesta en el Señor. Y además, esta confianza puesta en el Señor nos dice también que junto a la cruz de Cristo estuvo María. Ustedes vienen a la Virgen a oler el perfume de la Virgen, es decir, el amor, pero precisamente vienen para esto. No para hacer milagritos, no, vienen para mirar a María de frente y para encontrar en ella toda una razón para caminar junto a ella y normalmente tras las huellas de Cristo, su Hijo, resucitado, y para llegar a la vida eterna. Por eso que hoy, en esta lectura del libro de Jeremías, Jeremías sea todo un prototipo para nosotros, para saber y entender que en la vida, si queremos vivir la fe, tenemos que ser gente seria, comprometida en un momento tan difícil como el nuestro. Además, en un momento donde los mismos cristianos nos vapulamos unos a otros, nos criticamos porque este piensa así, porque este es de mi grupo, porque este es del otro, porque este ama al Papa, el otro no le quiere. Todo esto es una comedia, todo es de verdad. ¿Qué dirá la Virgen de nosotros? Muchas veces pienso yo y lo comento, digo, ¿qué dirá la Madre del Cielo de este ambiente y de cada uno de nosotros? Por estos hermanos, peregrinos todos, comunidad, que realmente esta lectura del bueno de Jeremías al Quejica, que se le llama también, porque el hombre tuvo que vivir una experiencia de dolor tremenda, pues le pidamos al Señor que Él salga en nuestra defensa. Creemos que Él está a nuestro lado y que Él nos dice de nuevo, no tengáis miedo a aquellos que quieran destruiros mientras no destruyan vuestra alma, tranquilos. Y después el Evangelio, como os dije antes, es parecido al libro de Jeremías, engarzado en esta dirección. Jesús pasó haciendo el bien, anunciando el reino de Dios. Le hemos acompañado en el desierto, en su vida pública, y en este momento donde vemos cómo los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas le atacan. Les molesta que hable de Dios como Padre y además ponen en tela de juicio su origen, de Galilea, y van aludiendo a Belén, la ciudad de David, y no saben que Jesús nació precisamente en Belén, en la ciudad de David, y vivió en Nazaret, pero nació en Belén, en la ciudad de David. Y empiezan a atacarle por un lado y por otro. Es más, que cuando vienen aquellos soldados que iban a prenderle, se quedan impactados, no se atreven por la gente y, en segundo lugar, por la grandeza de la palabra de Jesús. Cuando ellos dicen, no hemos oído a un hombre que hable de esta forma.
Ellos les tildan, sois ya amigos de él porque le habéis escuchado. Y aquí tenemos un fariseo cabal que es Nicodemo. Y que Nicodemo echa un cable a Jesús en este aspecto, porque dice que hay que juzgar, no antes escucharle y después juzgarle. Por esto, hermanos, que hoy también esta lectura del Evangelio de San Juan, en los capítulos 5 y 7, son evangelios cruciales para entender la figura de Cristo ante la cruz, ante el martirio. Y que hoy le pidamos al Señor que seamos capaces de entender su figura, de escuchar la grandeza de sus palabras, de defenderle en medio de una sociedad que ataca la religión, que ataca todos los valores de la vida religiosa, en una sociedad, como sabéis, en muchos países, la Iglesia perseguida, que por llevar la Biblia te lapidan, te matan. Y creo que esto es algo que nos tenemos que pensar. Llegará un momento nosotros, ¿os acordáis cuando la pandemia, nos prohibían entrar en la iglesia? No se podía. ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? ¿Para qué? Creo que se nos avecinan tiempos muy duros, muy difíciles, donde tenemos que abrazarnos a Cristo y además a Cristo con su cruz para seguir caminando en este mundo. Pues nada más, queridos hermanos, que estas palabras intenten iluminar este encuentro que estamos teniendo con el Señor y por medio de la Virgen, nuestra Madre. Que salgáis de este templo convencidos de que merece la pena ser dichoso, bienaventurado, por escuchar esta palabra, que es la única palabra que nos puede salvar, que es la palabra de Dios. Y no estéis pendientes de sofismas baratos, de YouTube, de estos que venden profecías. El día y la hora solamente lo sabe el Padre. Nosotros solamente nos queda fiarnos del Señor. De pie.